Hola chicos, buenas noches. Debido a que tuve un inconveniente con la grabación de la sesión en línea, les repito la grabación, esto pues con el fin de a quienes no pudieron asistir poder dar la explicación o las orientaciones de qué es lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, pues esta grabación hace parte de la semana 4, en donde vamos a desarrollar la guía 4. Como primera medida, pues vamos a descargar la guía y vamos a identificar lo que debemos presentar. Bueno, sabemos que la guía siempre viene con una introducción y cómo debemos participar en los encuentros, en los foros sociales. También encontramos actividades de reflexión inicial que nos permiten a nosotros identificar lo que nosotros conocemos frente al tema que vamos a trabajar. En este caso, pues la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué deben hacer los administradores de la cadena de suministro para saber si las estrategias implementadas en el desarrollo de las operaciones logísticas cumplen con las expectativas por las cuales fueron creadas y qué deben hacer cuando verifican que la situación no es válida? O sea, básicamente nosotros debemos identificar la comparación de los procesos, la evaluación como tal de los procesos se hace por medio de los indicadores de gestión y por medio de eso pues identificar realmente si están cumpliendo o no. Y si no se cumplen, pues qué hacer frente a esa situación. ¿Listo? En segundo punto tenemos la actividad de contextualización, que es participar en el foro de contextualización respondiendo a la pregunta. Considera que los KPI sirven para determinar la fluctuación de la demanda y estar preparados para las contingencias en estos casos. Entonces, pues lo que hicimos nosotros fue identificar qué son los KPI. Identificamos que, pues, eh, los KPI son indicadores de gestión que se aplican en todos los procesos y que como tal pues son productos matemáticos, una fórmula matemática que se identifica las variables en los procesos y se dicen eh, qué está, cómo está funcionando una variable frente a la otra, ¿cierto? Entonces, como tal, pues los KPI, que son los indicadores de gestión, como tal, pues sí nos sirven para determinar la fluctuación de la demanda si las comparamos o comparamos esos indicadores frente a periodos de tiempo de igual duración, ¿sí? Si podemos decirlo así, para poder identificar que realmente la fluctuación de la demanda en esos periodos de tiempo funcionan o son, aumenta o no frente a lo que nosotros estamos vendiendo, ¿cierto? Y entonces si no está realmente vendiéndose lo que se quiere o que lo que se espera, pues entonces identificar qué acción a tomar para poder contrastar o poder vender los objetivos planeados o las metas en ventas de esos productos, ¿cierto? Como tal, esa es la actividad de contextualización. Ustedes deberán participar en el foro de contextualización respondiendo a esta pregunta. Luego tenemos lo que es la actividad de apropiación, que es un cuestionario mejora de los procesos logísticos. Recuerden que estos cuestionarios pues, son interactivos y que el mismo sistema les emitirá su nota al haber terminado la evaluación. Como por último encontramos la evidencia 2, que es la presentación propuesta de mejoramiento. Entonces, esta presentación es es un documento en PowerPoint o en Flash, donde ustedes deberán realizar la descripción de las siguientes características. En primer lugar, usted va a escoger un establecimiento que pertenezca a una cadena reconocida. Por ejemplo, de Uno, Éxito, Carulla, Jumbo, Home Center, son ya almacenes de grandes superficies en donde ya se tienen definidos cuáles son los proveedores, cuáles son los diferentes tipos de eslabones en esa cadena de suministro, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué debe hacer? Entrevistar con los trabajadores de esas empresas, eh,
Y pues obviamente preguntar quiénes son los que, o sea, qué empresas le suministran, cuáles son sus proveedores, los nombres, cuáles son las estrategias que tienen para ser diferentes o para hacer la diferenciación en la competencia, eh, la diferenciación en los costos, por ejemplo, cómo reducen los costos, cómo mejoran su abastecimiento, ¿sí? Y eso pues debe ir en la primera diapositiva, ¿sí? Digamos que esa sería como la introducción. ¿Qué empresa escogieron? ¿Qué pudieron encontrar de esa empresa frente a las estrategias, el liderazgo de costos y la respuesta rápida? ¿Sí? ¿De qué? De entrega de mercancías. Luego vamos a pasar a lo que es el primer punto, donde ya dice plan de contingencia para el desabastecimiento por razones de orden social. Entonces, vamos primero, entonces, ¿qué es un plan de contingencia? En el material de formación encontramos que, literalmente las contingencias son momentos o situaciones que no se esperan, pero que pueden ocasionar cierta interrupción, ya sea en los procesos productivos, sea en la distribución de la mercancía o en el aprovisionamiento. Entonces, como tal, debemos identificar qué posibilidades hay de que ocurra esa situación, ¿sí? Aquí podemos hablar de, olvidé decirle a los otros compañeros, del 80-20, o sea, existe, eh, digamos, situaciones que tienen alta probabilidad de ocurrir en la empresa, ¿sí? Ese sería el 80% de las situaciones, o sea, existen 80% de situaciones que puedan presentarse con mayor facilidad, ¿sí? Que cuáles son el retraso en el envío de la mercancía por parte del proveedor, digamos, daño o deterioro en la mercancía dentro del almacenamiento, la manipulación de la mercancía. Y también hablamos del 20% de situaciones que puedan tener muy poca probabilidad, pero un alto impacto en la empresa. Por ejemplo, es muy poco probable que ocurra, digamos, una pandemia nuevamente, digo yo. Entonces, eh, como tal, una pandemia es muy poco probable, pero puede suceder. Entonces, ¿qué pasa si sucede? Bueno, va a haber un impacto negativo porque puede haber disminución de las ventas, puede haber reducción de puestos de trabajo, en fin. Entonces, ese tiene mayor impacto, pero tiene menor probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que existen ese tipo de situaciones, unas que son altamente probables y otras que son poco probables, pero que tienen mayor impacto. Entonces, en los planes de contingencia tenemos tres planes o tres subplanes. Un plan de respaldo en el que se registran las medidas preventivas para evitar la ocurrencia de sucesos. Bueno, ¿qué pasa? Hay situaciones que son altamente probables, entonces se tienen en cuenta aquí esas situaciones altamente probables y se tiene un plan de respaldo. Como por ejemplo, tener un inventario de seguridad por X cantidad de días que nos permita a nosotros seguir vendiendo la mercancía aunque nuestro proveedor se atrase en la entrega del producto. Un plan de emergencia. Bueno, entonces ya este plan de emergencia es cuando sucede algo inusual que genera un impacto alto. Por ejemplo, puede ser que hubo una explosión, ¿sí? O un incendio en un centro de distribución y eso pues genera un impacto grande porque se dañó gran cantidad de mercancía. Entonces, ¿qué tipo de acciones podemos tomar ahí? ¿Sí? Ante lo ocurrido. Bueno, entonces hay que ver que de pronto eh, cómo podemos, por medio de los otros centros de distribución, digamos, subsanar las existencias faltantes para esa zona y poder cumplir con la venta de los productos sin interrumpir en la entrega de la mercancía. ¿Sí? Plan de recuperación, ya cuando realmente, eh, digamos, pueda que pasó algo inesperado, pero se tiene
digamos, un sistema tecnológico de información que nos ayude a guardar información, por ejemplo, un sistema de respaldo donde podamos hacer una copia de seguridad cada 24 horas, cada 2 horas, cada 5 horas, en fin, y que al momento de que suceda cualquier tipo de falla, nosotros podamos recuperar la información desde ese punto hacia atrás, ¿sí? Como una copia de seguridad. Entonces, eso sería un plan de recuperación para la eventualidad que se pueda presentar. Entonces, ¿qué nos pide la guía? La guía nos pide un plan de contingencia para el desabastecimiento por razones de orden social. Entonces, si nosotros venimos acá al plan de contingencia, sabemos que tenemos tres tipos de subplanes. Entonces, para el plan de contingencia ya sabemos que el caso en el que nos vamos a enfocar es el desabastecimiento por razones de orden social. Plan de respaldo, listo. El plan de respaldo, ¿qué sería? Tener un stock de seguridad de X cantidad de días, ¿sí? Para poder seguir vendiendo. Listo. Entonces, ya sabemos que tenemos nuestro plan de respaldo. Ahora, ¿cuál sería el plan de emergencia? El plan de emergencia podría ser que podemos establecer políticas dentro de la empresa para no vender más de 2 unidades por cliente de X producto, que sabemos que está por vencerse o por entrar en establecimiento, digamos, en crisis o desabastecimiento. Listo. O podemos hacer que como plan de emergencia también los otros puntos de venta eh, que tengan menor rotación de la mercancía nos puedan apoyar en la venta, en la traslado de la mercancía de punto de venta a punto de venta. ¿Sí? Listo. El plan de recuperación. El plan de recuperación ya vendría siendo la información que nosotros podamos rescatar, ¿sí? En caso tal pues de que necesitemos eh, tecnología de información. Ahora, de recuperación también puede ser, eh, digamos, mirar alternativas para poder vender la mercancía que se dejó de vender en el tiempo que hubo ese desabastecimiento, ¿sí? Ese sería un plan de recuperación. Hacer, digamos, promociones o descuentos de la mercancía para poder eh, tener un equilibrio de ventas y poder establecer o poder seguir con la misma meta que veníamos estableciendo previamente. Entonces ustedes lo que van a hacer es que no, van a describir un plan de respaldo, un plan de emergencia y un plan de recuperación como el plan de contingencia para el desabastecimiento. Como punto 2 dice, presente uno de los principales procesos logísticos, 3 KPI para medir este proceso y una propuesta de mejora. Entonces, vamos a lo que son el material de formación. En el material de formación nos hacen énfasis a, digamos, un material que debe estar en el material de formación, pero realmente no se encuentra. Entonces yo tengo un libro de indicador de gestión en el cual ustedes podrán identificar los indicadores de gestión por procesos. Entonces ya se los voy a compartir. Ay, perdón. Voy a mostrarles el, el documento. Ustedes se los voy a mandar por WhatsApp y también se los voy a compartir como anuncio para que lo tengan en cuenta. Entonces, al final del documento, bueno, el documento como tal, cada unidad de temática, pues les explica cómo se halla el indicador según la información, pero aquí ustedes no van a aplicarlo, sino que simplemente lo van a mencionar. Van a seleccionar el proceso, ¿sí? Puede ser el proceso de compras o puede ser el proceso de aprovisionamiento. No, pues el proceso de compras, perdón. Entonces, dentro de las compras está lo que es certificación de proveedores, calidad de productos generados, de pedidos generados, volumen, volumen de compras. ¿Qué vamos a seleccionar? Un proceso, 3 indicadores
definen un objeto, la definición, la periodicidad, la fórmula y la unidad de medida, ¿sí? Entonces, ustedes de este documento que yo les voy a compartir, ustedes van a seleccionar un proceso y 3 indicadores. Es que yo no voy a hacerlo en compras, yo lo quiero hacer en gestión de transporte. Ok, entonces en el transporte están lo que son costos de transporte, costo operativo, por camión, costo de conductor, capacidad total utilizada por volumen, en fin. Selecciono 3 indicadores con su respectivo objetivo, definición, periodicidad y la unidad de medida. Una vez que ya seleccione esos 3 indicadores, ay, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces, venimos acá al material. Hacemos lo que son, eh, definimos en los procesos los 3 KPI y de sus palabras van a hacer una propuesta de mejora para ese proceso. Es decir, si seleccionaron el proceso de compra, con base en los KPI o los indicadores de gestión, ustedes van a decir que con base en esos indicadores ustedes mejorarían el proceso de tal y tal manera, ¿sí? En el punto 3, las normas y regulaciones relacionadas con el proceso logístico a las que está sujeta esta empresa, vamos nuevamente al material de formación y, y vamos a buscar las normas que le aplican a toda la cadena de abastecimiento. Entonces, en el gobierno, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, llamado COMPES, es quien define la política de competitividad y productividad. Entonces, existen diferentes COMPES según el nivel o según el enfoque que quieran darle. Entonces, así establecerán ustedes los COMPES que le aplican a la empresa, ya sea proveedora o la empresa transformadora de producto. Seleccionan los COMPES y los colocan aquí. ¿Listo? Como cuarto punto, una estrategia de expansión justificada en factores determinantes. Entonces, la estrategia de expansión, están acá, encontramos que existen diferentes estrategias para que haya expansión. La expansión, ¿qué quiere decir? Simplemente pues aumentar la capacidad de venta, poder vender en otros lugares. Entonces, existen estrategias como estrategia internacional, estrategia multinacional, estrategia global, estrategia transnacional. Todas estas estrategias, pues ustedes van a seleccionar una de ellas y van a decir por qué seleccionan ese tipo de estrategia y cuál es su eh, punto de vista frente a eso. ¿Listo? Entonces ustedes van a seleccionar la estrategia, pero también van a justificar por qué la seleccionan, teniendo en cuenta, pues obviamente, factores determinantes, ¿sí? Por ejemplo, precio, productos, materiales, calidad, eh, no sé, eh, libre comercio, en fin. Como punto 5, acciones específicas para el desarrollo sostenible de la empresa, menciones 5, bueno, entonces vamos a la sostenibilidad de la cadena y van a seleccionar, pues existen diferentes decisiones para la sostenibilidad. Está lo que es la visión sistémica, los bienes comunes y el triple resultado. La visión sistémica es la que considera la vida del producto desde su diseño hasta su eliminación, incluyendo todos los recursos necesarios como el talento humano y entendiendo el producto como una parte del sistema social, económico y ambiental. Entonces, el diseño de un sistema totalmente, eh, digamos, que influye no solamente en la fabricación del producto, sino en la parte social, en el impacto social y medioambiental que puede generarse, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si la empresa de uno se va a ampliar, si va a tener una, ¿cómo se llama eso? Una expansión, por así decirlo, entonces, internacional, tenemos que ver los proveedores, las calidades de esas mercancías, ¿sí? Entonces, como tal, pues establecer cuáles son las políticas para mantener la sostenibilidad de los proveedores en esos lugares, ¿sí?
Bienes comunes. En el medio productivo muchos recursos son bienes comunes como la fauna, el agua y el aire, y que la responsabilidad del cuidado no es clara. Entonces se han optado por algunos mecanismos que ayudan a subsanar este problema, como el traspaso de algunos bienes comunes a la propiedad privada, concesiones, asignación de derechos, reglamentación. En todos los casos, ustedes simplemente pues definirán 5 estrategias que ustedes pueden definir para que se pueda mantener la cadena de suministro en el tiempo. ¿Sí? Entonces, acordémonos que para la sostenibilidad que se necesita, necesitamos que los proveedores se mantengan en el tiempo, que nuestra mercancía o nuestros insumos se mantengan en el tiempo y nuestro proceso productivo también y nuestros clientes. Entonces, la sostenibilidad para que la cadena de suministro sea sostenible en el tiempo, necesitamos que nuestros proveedores se mantengan, que nuestro producto se mantenga y que nuestros clientes se mantengan. ¿Cómo aseguramos que nuestros proveedores se mantengan? Bueno, entonces seleccionando los proveedores, identificando que los proveedores tengan, eh, digamos, ciertas características para las transacciones. Por ejemplo, aquí hablan de la huella de carbono, ¿sí? Identificando que realmente cuál es la huella de carbono de esa empresa y que se establezca como requisito la identificación de una X cantidad de emisión de huella de carbono. Eh, la utilidad. En la utilidad, pues obviamente tiene que ver con la empresa en la parte de los clientes, marketing, el comercio, la publicidad que se le da a los productos para que puedan obviamente generar mayor impacto eh, en los clientes y poder pues, tener más ventas. Las regulaciones y las normas de la industria, ¿sí? El cuidado del planeta y pues obviamente también el cuidado de las personas que tienen. Entonces, si nosotros contratamos a proveedores, debemos garantizar que esos proveedores pues cumplan con los derechos del trabajador, que sean bien contratados, que les paguen sus honorarios como deben ser, ¿sí? Que estén afiliados a salud y pensión, etcétera. Entonces, de esa información nosotros vamos a definir 5 acciones específicas para el desarrollo sostenible de la empresa. Esta información lo vamos a hacer en un archivo PowerPoint, máximo 10 diapositivas con esta información y lo podemos enviar. Esto sería toda la información que nosotros tenemos que desarrollar para esta semana 4. Como punto aparte, quiero comentarles que el curso pues se cierra el 27 de junio, entonces pues los invito a ponerse al día en las evidencias. Recuerden que hay estudiantes que todavía tienen evidencias en borradores y pues no los han modificado, y si el estudiante no lo modifica a ser enviado totalmente, no voy a poder calificarse los chicos. Entonces, para que por favor verifiquen sus evidencias, que envíen 3 veces, tienen que darle enviar a esas evidencias. Listo. Este sería todo el resumen que nosotros trabajamos en eh, en la clase del día de hoy. Cualquier cosa, cualquier duda, pues con mucho gusto yo estoy dispuesta a atenderlos por el foro de dudas, por la mensajería interna o por el WhatsApp. Eso sería todo, muchachos. Que tengan buena noche. Eh, Quedamos así. ¿Listo? Chao, chao. Bendiciones a todos. Chao, chao.